No ha habido probablemente empresa más contrariada en sus principios que la Hidráulica Continental de Luz, Calefacción y Fuerza Motriz. Ya se ve. Un rival de ese calibre perjudicaba en lo más hondo de sus estatutos a todas las compañías existentes nacionales o transatlánticas, de gas o electricidad. Hubo obstrucciones 50, tratándose naturalmente de una lucha de millones. Pero cuando el pozo de la Continental hubo llegado a 483 metros, y la columna artesiana surgió con mucho mayor empuje del calculado, la hostilidad arreció. La Continental, sin embargo, maniobró tan sabiamente, que obtuvo maravillosas garantías, y acto seguido la concesión pasaba al Congreso. Ahora bien, la mayoría de los diputados halló que las garantías del gobierno eran excesivas, y la concesión, con proyecciones hasta el juicio final. De modo que la hidráulica, viendo en esa resistencia un peligro mucho mayor que los hasta entonces corridos, resolvió iluminar debidamente el cerebro de los congresales. El primero a quien le cupo el honor de esta respetable enseñanza, y decimos, primero, por simple cálculo de probabilidades, fue David Segueren, correntino, jurisconsulto, y de blancura más bien disimulada. Este joven sensato, electo por cualquier misterio de la política, debía concluir su periodo el próximo año. Hallábase desprovisto de toda esperanza de reelección, y aunque antes había atendido su naciente estudio con éxito, volviendo a la no tendría mucho que hacer, después de 4 años de clientela perdida. Luego, había una madre y muchas hermanas, pobres como él y como lo habían sido siempre. Segueren veía, pues, acercarse el momento de su cesantia, con la constante inquietud del hombre que alimenta a su familia paterna. Esta inquietud fue la brecha a que se dirigió la empresa. Una tarde, Segueren disponíase a salir, cuando recibió la visita de cierto caballero en representación de la Compañía Hidráulica Continental de Luz, Calefacción y Fuerza Motriz. Y se entabló el siguiente diálogo: el señor diputado Segueren. Sí, señor. Como el doctor habrá visto, represento a la Hidráulica Continental, y vengo en su nombre a rogarle 2 minutos de atención. Seré muy breve, usted dirá. En 2 palabras. Creemos no ignorar que el señor diputado haya excesivas las garantías que el superior gobierno ha concedido a la compañía, y que se opondrá en consecuencia a la concesión. Estamos bien informados. Ya ve, doctor, que no puedo ser más explícito. Muy bien, hallo, efectivamente, que son excesivas. Y la segunda parte. También es cierta. Considero que mi país. Perdón, doctor, una interrupción. Nos concede el señor diputado que nosotros tengamos a la par que nuestro fin particular e innegable, la plena convicción de que nuestra empresa será un gran beneficio para el país. Sin duda. Y que hemos estudiado en todo su alcance el asunto, y con una atención que el señor diputado no ha tenido posiblemente tiempo de dedicarle. Supongo que esto. No, de ninguna manera. En efecto, concedo muy bien que la compañía conozca más que yo sus intereses. Por nuestra parte agregamos, y los del país, en lo que se refiere a la proyección de esta empresa. Como el doctor supondrá muy bien, tenemos el más grande interés en la decisión del Congreso, y basado en esto, le rogamos nos permita lo siguiente, que es el objeto de mi visita: enviarle algunos libros que, estamos seguros, aportarán mucha luz a la trascendencia de la compañía. El señor diputado. Oh, no, señor. Muy bien, no tengo ningún inconveniente, hojearé eso. Al día siguiente Segueren recibió una carta de la compañía en que ésta deploraba no haber hallado hasta ese momento los libros ofrecidos, pero fácilmente se subsanaba el inconveniente, rogándole se sirviera adquirir tales libros, para cuya adquisición enviaba la suma necesaria. Acompañaba a la carta un giro a su nombre por 25,000 pesos. El golpe, de un valor digno de todo encomio, dio en falso. Segueren era poseedor, a más de su inquietud pecuniaria, de algunas de esas condiciones negativas que tienen ciertos hombres habilísimos en comprar por 10 pesos un artículo que vale 3, e inútiles del todo para vender por 15 lo que solo les costó 4. Segueren devolvió el giro junto con la carta, y 20 días después, cuando se discute en plena cámara la concesión de la Continental, Segueren, que combate el proyecto, perdió un poco la paciencia ante la briosa defensa de un colega. El señor diputado, lo interrumpió Segueren, habrá leído eso que afirma en algún libro. Yo no he leído ningún libro, señor diputado. Vociferó, el otro, rojo. Oh, no me refiere a esos. Se sentó Segueren, ante la sonrisa unánime de la cámara. Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878. Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937, fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos, que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y como enemiga del ser humano, le valieron ser comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe.
La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia, cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires a los 58 años de edad, tras enterarse de que padecía cáncer de próstata. Seguidor de la escuela modernista fundada por Rubén Darío y obsesivo lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección Cuentos de amor, de locura y de muerte. Por otra parte, se percibe en Quiroga la influencia del británico Sir Rudyard Kipling, Libro de las Tierras Vírgenes, que cristalizaría en su propio Cuentos de la Selva, delicioso ejercicio de fantasía dividido en varios relatos protagonizados por animales. Su Decálogo del perfecto cuentista, dedicado a los escritores noveles, establece ciertas contradicciones con su propia obra. Mientras que el Decálogo pregona un estilo económico y preciso, empleando pocos adjetivos, redacción natural y llana y claridad en la expresión, en muchas de sus relatos Quiroga no sigue sus propios preceptos, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes adjetivos y un vocabulario por momentos ostentoso. Al desarrollarse aún más su particular estilo, Quiroga evolucionó hacia el retrato realista, casi siempre angustioso y desesperado, de la salvaje naturaleza que le rodeaba en Misiones. La jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno forman el andamiaje y el decorado en que sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Especialmente en sus relatos, Quiroga describe con arte y humanismo la tragedia que persigue a los miserables obreros rurales de la región, los peligros y padecimientos a que se ven expuestos y el modo en que se perpetúa este dolor existencial a las generaciones siguientes. Trató, además, muchos temas considerados tabú en la sociedad de principios del siglo XX, revelándose como un escritor arriesgado, desconocedor del miedo y avanzado en sus ideas y tratamientos. Estas particularidades siguen siendo evidentes al leer sus textos hoy en día. Algunos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que la fascinación con la muerte, los accidentes y la enfermedad que lo relaciona con Edgar Allan Poe y Baudelaire, se debe a la vida increíblemente trágica que le tocó en suerte. Sea esto cierto o no, en verdad Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Información extraída de la Wikipedia.